paz a ustedes, queridos hermanos. Tengan la bondad, por favor, de ocupar sus lugares. Es un verdadero placer, hermanos, estar aquí. Los niños podrían salir, por favor. Y adolescentes. Y jóvenes y adultos también, si quieren salir. Vamos a esperar un momento a que salgan los pequeños. Bien, hermanos, es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Siempre es grato alabar a Dios. Con más hermanos. Yo no tengo el gusto de conocerlos a todos, pero siempre es bueno que, a pesar de que no nos conocemos y de que quizás nunca nos habíamos visto algunos, hay algo fantástico que nos une, que es la sangre de Cristo. Que sin importar de dónde vengamos, qué edad tengamos, si somos feos o guapos, chaparritos o gorditos o altos o lo que sea, no importa, porque lo que nos une es la sangre de Cristo y eso nos hace iguales a todos. Y eso es una bendición, hermanos, porque todos podemos cantarle a la razón de nuestro amor, que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a meditar un poco con motivo, pues, de la presentación del pequeño que en un momento se va a realizar. Y quiero preguntarles antes de comenzar a leer la palabra de Dios. Los que son adultos y un poco más adultos, recordarán seguramente cuando eran niños. Y pues también los que son jóvenes recordarán que hace un poco menos eran niños. ¿Sí se acuerdan? ¿O ustedes nunca fueron niños? Las generaciones, definitivamente, hermanos, de niños son muy diferentes. La generación, por ejemplo, de mis abuelos, de mis papás, mi generación y la generación actualmente de los niños. La verdad, yo veo con mucha tristeza la generación actual de los niños porque ya no están teniendo una infancia bonita. Yo, por ejemplo, todavía alcancé a librar esa parte. Mi infancia fue muy bonita. Jugábamos mucho, nunca estábamos en la casa, por ejemplo, nunca estaba con mis primos, en la casa adentro, quiero decir. Siempre estaba afuera con mis primos jugando, con mis vecinos. Era muy agradable, nos pegábamos, sangrábamos y seguíamos jugando como si nada. No nos rompíamos nada, nos caíamos de árboles de 3 metros y no le decíamos a nuestra tía para que nos regañara. Y varias cosillas. Y era muy padre ser niño antes, la verdad. Pero ahorita he visto como las generaciones actual de niños y veo que no están disfrutando su infancia. Los niños ahorita ya quieren crecer muy rápido. Por ejemplo, antes, a los 5 o 6 años, los niños estaban jugando escondidillas o lo que fuera, las traes. Y ahorita veo a niños de 4, 6, 8 años jugando con acá con la tableta, el iPad, el celular. El otro día yo no sabía prender un iPad y un niño de 5 años me enseñó. Sí, un poco extraño. A lo que voy es que ahora los niños, con toda esta nueva tecnología, pues han como dejado esta virtud padre de ser niños, de jugar, de divertirse, de ser niños. Y eso es un poco feo. Pero ojalá que los que son padres o los que somos hermanos mayores, si tenemos niños pequeños en casa, les regalemos esa oportunidad de ser niños. Les quitemos quizás un poco la televisión, un poco el internet, un poco la computadora, un poco el celular, y los dejemos ser niños. Les demos crayola, les demos lápices, les demos plumas para que saquen a relucir toda esa creatividad y esa inocencia que en Mateo, que Jesús menciona en Mateo, hermanos. Les invito a abrir sus escrituras en Mateo, capítulo 19, del verso 13 al verso 15. Es un texto que seguramente todos ustedes conocen, porque pues es muy conocido. Mateo 19, del 13 al 16. Antes de leerlo, hermanos, quisiera contextualizar un poco este pasaje. Es muy importante lo que está sucediendo, porque en Mateo 19 comienza diciendo que Jesús estaba del otro lado del mar y regresa. Entonces, en ese regreso comienza a enseñar unas cosas y entonces se le acercan unas personas que querían conocer algo acerca del matrimonio y Jesús comienza a hablarles acerca del matrimonio. Están en una plática de adultos y después entra en contexto esta porción de 3 versículos
en el capítulo 19. Es decir, están hablando los adultos y de repente llega alguien y quiere poner a los niños para que escuchen y para que estén ahí en el centro. Y los discípulos se enojan de inmediato y le dicen, oye, ¿no ves que los adultos estamos aprendiendo con el Maestro Jesús? ¿Cómo se te ocurre traer a niños para que nos interrumpa a nosotros, que estamos aprendiendo, para que ellos nos molesten? Entonces, pues Jesús se molesta. El texto como tal dice así, hermanos. Entonces trajeron algunos niños para que les pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos los reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. La realidad, hermanos, es que en la iglesia y en la sociedad normal existen muchos grupos vulnerables de personas que van siendo rezagadas específicamente. Por ejemplo, un grupo muy vulnerable dentro de la iglesia son los ancianos. Como iglesia no tenemos mucha capacidad de poder orientar la vida de los ancianos, de personas con discapacidad, y también un grupo muy vulnerable es el de los niños. Y antiguamente pues también mucho más, porque cuando somos adultos, cuando somos jóvenes y vemos y estamos hablando así como una charla importante de personas, entre pastores, entre hermanos, y de repente se acerca un niñito y ¿y qué le decimos a estamos platicando los adultos, al ratito te atiendo, ¿no? Si somos amables, si no nada más le decimos que se vaya. Pero a Jesús esta situación le molesta, hermanos. Y cuando le traen a los niños para que los presenten y otros dicen, no pueden pasar los niños, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Qué les pasa? Dejen a los niños venir a mí. Y no solo permite que los niños entren al núcleo de los adultos, sino que los pone en el centro. Y después de que cambia la perspectiva, están hablando adultos, de cosas de adultos, de matrimonio, de repente vienen niños y ahora los adultos ya no son lo más importante del contexto. Ahora los niños pasan a ser el centro y los niños son el contexto importante de lo que está sucediendo. Y entonces les dice Jesús a todos los adultos maduros e inteligentes, hey, todos ustedes tienen que saber que el que no sea como niño no puede entrar en el reino de los cielos, porque es necesario que todos tengamos la inocencia, la pulcritud y la necesidad de ser como niños para entender con humildad el mensaje. Y sí es cierto, muchos estudiosos, hermanos, dicen que lo más difícil de aprender es desaprender. Quiero decir, cuando yo ya sé hacer algo, por ejemplo, sé cocinar arroz y no se me quema, y yo pues estoy cocinando arroz y de repente llega una hermana, un hermano y me dice, oye, no le pongas tanto ¿qué se le pone al arroz? No le pongas tanto jitomate, porque se nota que no sé cocinar, ¿verdad? No le pongas tanto jitomate, por ejemplo. ¿Y qué entra de inmediato en contexto? Oye, pero yo he hecho arroz 6 años, 7, 10, 20 años de mi vida, y o sea, ¿me vas a venir a enseñar a hacer arroz a mí? y como esos detallitos cuestan mucho trabajo como adultos, porque nos cuesta mucho reaprender cosas. Cuando nosotros ya hemos aprendido, adquirido y realizado una práctica, un pensamiento o lo que sea, vivimos con él. Y si alguien viene con un argumento distinto en ocasiones que puede ser válido, de inmediato nos cerramos. No, es que está mal. O sea, yo sé hacer esto así, y así me lo enseñaron, y así es, y no te voy a escuchar, y tú estás mal. En cambio, los niños, hermanos, si ha platicado alguna vez recientemente o en algún momento con ellos, se dará cuenta que los niños cambian de opinión de la manera más fácil. Está haciendo un castillito y le dice, no, ese si lo pones ahí se te va a caer. Ah, sí, cierto, gracias. Y lo cambia y sin problema. Ese es solamente un ejemplo muy inocente quizás para lo que Jesús trata de relatar, hermanos. Los niños en la comunidad de la iglesia son sumamente importantes, porque de ellos depende el liderazgo del resto de la congregación y de sus padres también, por supuesto. Un texto que muchos también se saben de memoria es Proverbios 22:6. ¿Qué dice?
Exactamente. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Muchas veces he escuchado en varias iglesias que es como el lema del departamento infantil. Cuando pasan a dar su clase, dicen su lema y es ese. Es curioso que ese lema en realidad no aplique tanto a los niños. Ese lema es más para los padres. Porque aclara que si los padres y los instructores, los tutores o los adultos que están alrededor de ese pequeño, entonces si lo educan adecuadamente y lo orientan correctamente, entonces cuando sea grande, cuando sea adulto y comience a razonar por sí mismo, entonces podrá tomar buenas decisiones, las decisiones que le llevan a vida y a una vida en abundancia, que es estar en la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios, por supuesto. En ese sentido, hermanos, hay una historia que entra muy bien en esto que les estoy diciendo. Se encuentra en el libro que escribe en Segunda de Crónicas, el capítulo 23. Y 24. No lo vamos a leer, si usted gusta leerlo en su casa, solamente lo voy a parafrasear un poco, hermanos. Resulta que, como usted sabe, pues en Israel había una monarquía. Si yo era rey y yo tenía un hijo, cuando yo me moría, de inmediato mi hijo mayor, pues me sucedía en el reino. Y así sucedió muchas veces, o más bien siempre. Pero resulta que quien era rey tuvo un hijo muy chiquito y se murió el rey cuando su hijo estaba muy chiquito. Solo tenía 7 años. Se llamaba Joás, este rey, el rey más joven de todo Israel. Y hay que pensar un momento. Un niño de 7 años va a gobernar sobre toda una nación. ¿Usted qué pensaría si en las elecciones del siguiente año para presidente hubiera un niño de candidato? Se vería raro, ¿no? A lo mejor que muchas veces como adulto tenemos este prejuicio que les estaba platicando. O sea, si un adulto, yo ya soy sabio, ya soy inteligente, así como estaban las personas aprendiendo alrededor de Jesús, pues yo ya soy adulto, ya soy responsable, yo he aprendido y he ido a cursos y capacitaciones, y he leído la Biblia 5 veces. O sea, si un adulto es difícil que a mí me enseñe algo, un niño, ¿en serio me puede enseñar algo un niño? Y entonces Joás llega al reino de Israel a los 7 años. No me acuerdo qué hacía yo a los 7 años, pero no sé, a los 7 años va a reinar sobre una nación sumamente importante, con problemas económicos, de guerra, de cosechas, de alimentación, tiene que ver la economía, tiene que ver todo. ¿Y saben qué? Joás reinó 40 años. Y en los primeros años de su reinado, y en buena parte de su reinado, fue uno de los mejores reyes de todo Israel. Él mandó reconstruir muchas cosas que estaban descompuestas en el reino. Al inicio de su reinado mandó tirar altares y estatuas que veneraban a otros dioses. Hizo una recaudación en todo el pueblo de tal manera que se comenzaron a modernizar pues las instalaciones que estaban muy descuidadas del templo. Se recaudó tanto dinero que sobró, y también se restauraron varios utensilios y varias cosas demás. ¿Sabe qué fue lo que tuvo éxito o qué fue lo que pasó para que Joás tuviera éxito? Recordemos que se trata de un niño de 7 años que comenzó a reinar en Israel. ¿Qué fue lo que Joás tuvo éxito? Aparte, por supuesto, de que Dios estaba con él. Había un sacerdote que se llamaba Joiada. Y este sacerdote, dice el texto de Crónicas, que desde que fue niño, desde que se instaló en el trono Joás, hasta que murió el sacerdote, siempre estuvo con él. Siempre estuvo apoyándolo, siempre estuvo mirando su carácter, siempre estuvo aconsejándolo, siempre estuvo guiándolo, siempre estuvo fortaleciéndolo, siempre estuvo allí un adulto con un niño para guiarlo. Y ese niño, hermanos, con la guía correcta, tuvo un éxito rotundo en el reino. Pero ¿saben qué pasó? El sacerdote falleció y Joás se quedó sin su consejero mayor. Entonces comenzó a recibir consejos de otras personas y de otras fuentes. De tal manera
que todo lo bueno que había hecho de repente se vino abajo. Comenzó nuevamente Joás a implantar lugares de adoración a otros dioses, comenzó a venerar a otros dioses y comenzó a invitar al pueblo a adorar a otros dioses. Jehová se enojó mucho por la traición de Joás y falleció tiempo después. A lo que voy con esta historia, hermanos, es que el pequeño que se llama Samuel, ¿verdad?, que se va a presentar en un momento, es gran responsabilidad de sus padres, por supuesto. Ustedes tienen una carga muy pesada a partir de ya hace un tiempo desde que nació, porque pues es su hijo, y porque la primer guía moral, ética y cristiana que va a recibir es de ustedes dos. Eso es una responsabilidad muy importante, porque deben considerar que Dios les ha prestado a ese pequeño, pero en realidad ese hijo es hijo de Dios y se los ha puesto a su cuidado y a su resguardo, y ustedes tienen que cuidar el regalo que Dios les ha puesto en este momento en sus brazos, y si Él lo permite, por supuesto, lo van a hacer bien. Pero ¿qué creen, hermanos? Nuestros hermanos se congregan en esta localidad, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno, se congregan en una localidad. Pero para todos los niños, hermanos, que participan en esta localidad, que está en esta iglesia, no son solo responsabilidad de sus padres. Muchas veces, no sé si aquí pase, pero el departamento infantil, quien sea director o directora, ¿tienen problemas para conseguir maestros que cuiden a los niños? ¿O siempre hay dispuesto de, hay maestros de sobra hasta 5 años para los niñitos? Y desde las 10 de la mañana. Es muy difícil, hermano. Por ejemplo, yo he visitado varias iglesias. Diría que 1 de cada 20, los niños son cuidados. En 1 de cada 20 solamente hay un hombre, un varón, cuidando al departamento de niños. En las 19 restantes son mujeres. ¿Por qué? ¿Las mujeres cuidan mejor a los niños? ¿Por qué cree? ¿A qué se deberá? ¿Los hombres son más violentos y les pegarían a los niños? No creo, porque somos cristianos, ¿verdad? Pero falta, como les decía hace un momento, que concienticemos a nosotros mismos que los niños, hermanos, sean mis hijos, o sean hijos de mi hermano, o sean hijos de cualquier miembro de esta localidad, sí son responsabilidad directamente de los padres, pero ¿qué cree? También son nuestra responsabilidad, porque todos somos la familia de Dios. Y cuando hay pequeños que van creciendo en edad y en estatura, también deben ir creciendo en espiritualidad. Y es allí donde entramos todos. Todos los pequeños, hermanos, van a necesitar en algún momento de un sacerdote como Joiada que los guíe. Y usted puede entrar ahí para guiar correctamente y adecuadamente a ese pequeño, para que cuando sea grande no sea parte del camino de Dios, que es el correcto y que es el esencial. Pero en cambio, si vemos, hay un hermano que una vez contaba una historia que me agrada mucho. Dice este hermano que desde niño fue pues de la iglesia, en su adolescencia, en su juventud se perdió un poco y se alejó algunos años, hizo algunas barbaries, pero se dio cuenta de lo que pues estaba perdiendo y regresó a la iglesia. En este regresar a la iglesia, este hermano se sentía totalmente indigno de poder participar normal. Incluso le daba pena sentarse dentro de la iglesia, porque le daba pena por todo el pasado que había pasado y que él había escogido. Así que decidió pues ser el portero. Literalmente en la iglesia en la que él estaba había como una puertita y se tenía que abrir la puerta, como en la iglesia de estado más o menos, se tenía que abrir la puerta para que pasaran los hermanos, y él decidió ser portero por su causa misma, de no merezco estar adentro, la verdad, porque era un pecador, pero le voy a abrir la puerta a los hermanos y les voy a sonreír mucho para que comiencen acá el sábado en cuanto entren con una enorme sonrisa. Pero vio que después de las 11, 12 los hermanos dejaban de llegar y dijo, no, pues ahora ¿qué hago? Y comenzó a notar que los bebés estaban muy desprotegidos. Por ejemplo, cuando un niño estaba llorando,
los hermanos a veces como que volteaban a ver a... ¿Dónde está llorando él? Así como que buscando al culpable de que nos estemos desconcentrando. No olviden lo que les dije del pasaje de Mateo. Muchas veces pensamos que los adultos somos los que necesitamos aprender porque somos los sabios. Y se nos olvidan lo más importante, hermanos, lo que Jesús pone al centro, que son a los niños. Y cuando un niño está llorando, así como que volteamos a veces y a veces no, así discretamente, para ver quién está llorando, a ver si estamos aprendiendo, a ver si lo puedes pues calmar, ¿no? A ver si te puede salir incluso. Y este hermano vio esta situación y decía que sentía feo que los hermanos voltearan a ver al bebé que estaba llorando. No a los padres, al bebé, porque pues qué culpa tiene, él es un bebé. Así que la segunda función que el hermano mismo adoptó fue que cuando veía que un niño estaba llorando, se acercaba corriendo a los papás y les decía: hermanos, no se levanten, yo lo cuido, me lo llevo. Y se lo llevaba hasta la parte de atrás, lo arrullaba, lo dormía, y cuando estaba dormidito se los entregaba a sus papás. Y otro niño empezaba a llorar y otra vez venía el hermano, se lo llevaba a la parte de atrás, lo arrullaba y lo dormía y se lo entregaba otra vez. Está padre, ¿no? Además de esto, hermanos, reitero que todos nosotros somos indispensables para poder guiar adecuadamente a los niños. Porque así como dice el Salmo 90, hermanos, salmo que escribe Moisés, que compara adecuadamente lo que es Dios y lo que es el hombre, a veces el hombre con su inteligencia, con sus títulos, con su edad, con su experiencia y demás, comienza a veces como a creerse un poco más importante de lo que realmente somos. Y entonces el Salmo 90 es fantástico porque dice: Dios, Jehová, tú que creaste los montes y los ríos, ese río existe antes de que yo viviera. Y ese río y ese monte va a seguir viviendo después de que yo deje de existir aquí. Además, ese río y ese monte, tú los creaste. No existen antes de ti porque tú eres antes que todo. Eres antes que mí, eres antes que yo. En cambio, yo soy como una flor que se planta, comienza a crecer, florece hermoso, pero pronto se marchita y es cortada. Y cuando nos ponemos en esa categoría de ninguno es más importante que otro, hermano, ni un adulto de 80 años es más importante que un adulto de 50, que un adulto o joven de 20, que un niño de 4 años o de 6 meses o de 2 meses. Nadie es más importante que otros, hermanos. No importa que yo no sepa leer o que tenga un doctorado en física nuclear o que sea ministro de 25 años o que haya levantado 40 iglesias. Hermanos, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y lo que le importa realmente a Dios es que justamente nos preocupemos por los que nos preceden. Porque nosotros en este momento quizás somos adultos, quizás hemos aprendido algunas cosas, pero ¿qué creen? Todos, hermanos, no hoy, espero, pero nos vamos a morir. Y los niños, los adolescentes que hoy están, son los que seguirán o son los encargados de continuar lo que estamos haciendo hoy, hermanos, que es predicar el nombre de Cristo Jesús y alabarlo y permitir que otros también lo entiendan. Pero si permitimos que la responsabilidad sea únicamente de los que son papás, sea únicamente de los responsables directos, y nosotros, está llorando ese niño, yo no me acerco cuando lloran, o yo no me acerco cuando hacen el baño porque huele feo, o lo que sea, es nuestra responsabilidad. Porque si Dios permite que haya niños en una localidad o en una congregación, es responsabilidad de todos poderlo guiar adecuadamente para que cuando nosotros no estemos, el niño siga estando y siga haciendo la labor aún mejor que nosotros incluso. Joás lo vio, hermanos, tuvo un maestro excepcional y lo guió de manera tan espectacular que Joás revolucionó todo el pecado que había en el pueblo y transformó todo. Pero cuando su maestro falleció, Joás ya no tuvo a quién acudir. Quizás ya no había otro sacerdote como Joiada, perdón. Ya no había otro sacerdote como él. Y ya no hubo a quien recurrir y recurrió a sus amigos. Quizás recurrió a sus compañeros de edad misma y ellos lo pervirtieron. ¿Qué pasa si un niño no tiene confianza con sus padres? Por cualquier razón. Y si nosotros no generamos esa confianza en la iglesia como hermanos, ¿a dónde cree que va a ir ese niño? Si no va directamente con sus padres,
va a ir con un amigo. ¿Y qué cree que le va a aconsejar? Ve a la iglesia y haz oración. Le va a aconsejar lo que el amigo sabe, que son cosas que no llevan a una vida buena para vivir. Pero en cambio, si nosotros desde ahorita, hermanos, tenemos o permitimos que los niños tengan esa confianza desde que son niñitos hasta que van creciendo y creciendo y creciendo hasta adolescentes, si un día tienen un problema con su papá o cometen un pecado que les avergüence con su papá, pero si nos conocen y nos ubican perfectamente a nosotros, ¿a quién creen que van a acudir? A una figura que les represente calma, seguridad, paz y temor en Dios. ¿Y qué creen, hermanos? Si los niños no nos ven, nunca van a confiar en nosotros. Si seguimos pensando que los niños están mejor cuando no están aquí para que no hagan ruido, entonces es un error. Si seguimos pensando que solamente unos hermanos que tienen el don pueden cuidar a los niños, que normalmente son las mujeres, que ellas lo hagan. O sea, aquí nosotros seguimos aprendiendo y seguimos en lo nuestro y seguimos en cosas de adultos, y pues hay los niños que crezcan, ya cuando sean jovencitos ya los cachamos para acá. Así no puede funcionar, hermanos, porque somos una comunidad que debería estar totalmente unificada, que nos preocupemos los unos por los otros de tal manera que conozcamos a esos pequeños, y desde que tiene 1 año y desde que tiene 2, si yo soy un maestro recurrente con los niños, me vea y me vea y me vea y me vea, y que aparte de sus papás, cuando tenga un problema o una necesidad, pueda acudir con nosotros, pueda acudir conmigo, para que lo podamos aconsejar en un consejo cristiano que le podrá permitir tener una vida cercana a Cristo. Pero si no nos permitimos la oportunidad de poder cuidar de una manera adecuada a los niños, puede ser un poco riesgoso para los niños y para la iglesia misma. Hermanos, si no cuidamos a nuestros niños, ¿quién va a seguir en la iglesia de Dios? ¿Quién va a seguir alabando a Jesús si no cuidamos a los que nos van a seguir? El libro de Deuteronomio, en su capítulo 6 y 7, avala un poco esto que estoy diciendo, y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignia entre tus ojos. Escríbelas en los postes para que siempre puedan ser visibles. Es nuestra responsabilidad, hermanos, permitir que los niños sean parte de la comunidad. Otra cosa que pasa mucho en las iglesias, hermanos, es que, si lo han notado, casi siempre los cantos congregacionales son ¿para quién? Para los adultos. Solo cuando, por ejemplo, hay un culto especial de niños, cantamos el de Joyas de Cristo, ¿no? O el de Los niños son de Cristo, creo que es el mismo, ¿verdad? Y demás. Pero si no es un culto especial que nos centre la atención en los niños, que los niños aguanten. Nosotros, los adultos, reitero el pasaje de Mateo, estamos cantando. O sea, nosotros los adultos estamos alabando a Dios. ¿Qué creen? Los niños también necesitan alabar a Dios en comunidad, hermano. No pueden estar nada más alabando. Sí, por supuesto, los departamentos son muy importantes, claro, por supuesto, y tienen sus espacios, pero también es padre que todos, hermanos, adultos, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, niños, y los que incluso no saben hablar, cantemos juntos. Y si hay algunos cantos que a los adultos nos gustan, hay algunas alabanzas más movidonas que a los jóvenes les gustan, y hay algunos cantos que los niños pueden entender. Por amor y por comunidad a toda la iglesia podemos cantarlos, ¿no les parece? Estaría padre que todos juntos podamos alabar a Dios en una misma voz, y que todos podamos disfrutar esa alabanza, porque así como aparece en Apocalipsis 5 la visión del gran trono, ese pasaje es muy padre, porque después de todo el caos y de todo lo que se está viviendo Juan, y después del mensaje como alentador, desalentador de las iglesias de Asia, entonces entra el pasaje de la visión del gran trono celestial en Apocalipsis, y es algo muy padre, porque después del caos y la destrucción y todo lo malo que está pasando,
De pronto todo es claridad y de pronto todo es luz. Y a lo lejos se ven una gran multitud de santos y de ángeles y de querubines diciendo santo, 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 y están alabando a Dios con todo y todo el tiempo. Y no hay nada más que hacer, ni nada mejor que hacer que alabar a Dios todos juntos, ahí, en ese momento. Y lo mismo pasa acá, hermanos. Como decía nuestro hermano director, lo que vivimos aquí en la tierra es solamente un transitar que Dios nos permite ir degustando esas pequeñas delicias que nos esperan en el reino. En el reino todos juntos vamos a alabar el nombre de Dios todo el tiempo, y no va a importar quién o qué o cuándo o cómo seamos, todos lo vamos a hacer. Estaría padre poderles darle la oportunidad a los niños de cantar todos juntos, de vivir en armonía, y desde esta edad, desde que comienzan a crear constructos psicológicos en su mente, comiencen a pensar que somos una comunidad, que somos un pueblo, que son valorados. Quizás hacer mesas de estudio, por decir algo, con los niños y decirles: oye, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué temas les interesan? Y los vemos todos. O hacer alguna reunión, no sé, hermanos, hay muchas cosas por realizar. Lo que sucede, hermanos, cuando un niño es guiado adecuadamente, es que crece, ¿vea? Y lo más importante es que los padres siempre van a estar allí para proteger y resguardar a los hijos. Y pues eso es un poco más para ustedes dos y para todos los que son padres, por supuesto. Los evangelios de Mateo y de Lucas narran un poco acerca de la infancia de Jesús en sus primeros capítulos. El evangelio de Lucas lo narra de un poco más detallado. Y en este evangelio, hermanos, vemos a una mujer que es muy valiente, que se llama María, que fue la madre de Jesús. ¿Saben por qué María fue muy valiente? Resulta que en el pueblo, antiguamente, pues una mujer, lo voy a decir de una manera cruda porque así era, pero el logro más grande que una mujer, o al que una mujer podía aspirar, era casarse. O sea, lo más grande de una mujer antes era casarse y contraer matrimonio, y no fuera repudiada nunca, o sea, morir con su esposo. Eso era como que a lo que más podía aspirar una mujer. Pero si una mujer quedaba embarazada antes de que eso pasara, antes de que se casara, era lo peor que podía pasar. Era despreciada, era destruida. Normalmente estas mujeres se convertían en prostitutas porque incluso su familia las abandonaba, la sociedad la abandonaba, no podía entrar a las sinagogas por pecadoras. La mujer era completamente destruida. Entonces María un día estaba pues en sus aposentos, es visitada por un ángel y le dice: oye María, tú has sido elegida por Dios, eres elegida y bendita entre todas las mujeres en este momento en la tierra, y concebirás por gracia del Espíritu Santo y parirás un hijo varón, y este hijo será el Salvador del mundo. Está padre, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó por la mente de María? En primera, ver un ángel, hermano, ya destantea tantito, ¿verdad? Y de repente vas a concebir, y María tenía novio, que era José. ¿Qué iba a pensar el pueblo? María les iba a decir: ¿qué creen? Me visitó un ángel y fui concebida por el Espíritu Santo. Suena raro, ¿no? En cambio María si Dios lo permite, que mi vientre sea el portador del Hijo de Dios, que así sea. Dios va a proteger y proveer. También, hermanos, José, el papá terrenal de Jesús, fue muy valiente. ¿Saben por qué? Porque aceptó a María. Porque antes de que el ángel se le apareciera a José, José fue con María y María le dijo: oye José, ¿qué crees? Estoy embarazada. Y le platicó la historia. ¿Saben qué hubiera hecho un hombre normal? Hubiera ido inmediatamente arrastrándola del cabello incluso a María, le hubiera puesto en frente de los sacerdotes y le hubiera dicho: esta mujer está embarazada y me engañó, apedréenla ahorita.
Pero José amaba tanto a María que escuchó, estoy pensando y parafraseando, se fue y no dijo nada. Y llegó a su casa. Y ya en su casa el ángel se le apareció y le dijo: oye José, lo que te dijo María es cierto. En su vientre está el Hijo de Dios. Tienes que protegerla, a ella y a él. Cuidarlos y encaminarlos con lo mejor que tú seas. Lo más importante para criar un hijo, en lo que quiero contextualizar, habría mucho más que decir de esto, pero para ir terminando, lo más importante para criar un hijo, hermanos, es el amor que existe o debe existir en la pareja. No hay otra cosa mejor para guiar a un hijo, ¿o sí? Si no hay amor en un hogar, puede haber mucho dinero, puede haber lujos, puede haber libertades, puede haber todo, pero si no hay amor pleno en una pareja, que sean capaces incluso de morir el uno por el otro para proteger al otro, entonces ese amor debe ser reflejado por consecuencia natural hacia los pequeños, hacia los hijos. Y con ese mismo amor que yo resguardo a mi pareja para protegerla porque la amo incondicionalmente, con ese mismo amor voy a proteger, cuidar, criar y levantar a mis hijos para cuando sean adultos, para que cuando lleguen a una edad en la que comiencen a discernir lo bueno y lo malo, disciernan por lo bueno. Y también un consejo bueno sería que los aconsejemos, hermanos, para ser servidores de Dios. Yo he hecho muchas veces el ejercicio en varias iglesias, voy con los niñitos y les digo: ¿qué quieres ser de grande? No, pues astronauta, presidente, ingeniero, los otros, médico, lo que sea, ¿no? Bombero, policía. Solamente he escuchado de un niño, hermanos, decir: me gustaría ser pastor. Y le pregunté: ¿por qué quieres ser pastor? ¿Tu papá es pastor? No, pero el hermano que es pastor aquí en mi iglesia es muy bueno, me gusta mucho cómo habla y cómo hace que la gente sonría, y yo quiero hacer eso. Y eso está padre, hermanos, porque si comenzamos a orientar a nuestros hijos o a los niños a que una aspiración importante en su vida puede ser que sean pastores o portadores del evangelio de Dios, hermanos, es importante. Pero ¿saben qué? Muchas veces los papás no les enseñan eso. Es como que está bien la iglesia, hijo, vamos a ir toda la vida, pero tienes que estudiar algo de lo que vayas a vivir. O sea, tienes que estudiar una licenciatura, una ingeniería, tienes que ser médico, y ya después de que se hace eso, si te avientas, puedes ser pastor, puedes ser ministro, o lo otro que no deja tanto. Visto de una manera cruda, hermanos. Pero ¿qué creen? Si los niños son orientados desde pequeñitos para que vean una aspiración pastoral o una aspiración de evangelistas, una aspiración de misioneros como un estilo de vida completamente correcto y adecuado y apto para vivir, hermanos, entonces la iglesia se va a comenzar a llenar de niños apasionados por Dios desde que son pequeñitos, y cuando sean grandes ya van a estar tan estudiados que nos van a poder dar clases a los que estamos más ancianos o más grandes. Si no me cree, pregúntele a Jesús también en Mateo y en Lucas. Jesús de 12 años estaba enseñándole a los grandes maestros en el templo. Una fue porque era el Hijo de Dios, pero la segunda fue porque sus padres en la tierra y los que lo estaban guiando, hermanos, lo guiaron adecuadamente. Porque seguramente Jesús veía el amor que María y José se tenían entre sí, porque su papá terrenal, José, le enseñó pues la labor de carpintería. Seguramente era un hombre muy noble, también muy honesto. Y Jesús aprendió con esos valores. Y fue tanto lo que aprendió Jesús, y por supuesto que era el Hijo de Dios, que a los 12 años él podía enseñar a los adultos, a los ancianos, y los adultos y ancianos aprendían de él. Hermanos, todos tenemos el Espíritu de Dios, porque Dios nos los ha otorgado. Y si nosotros estamos dispuestos a enseñar adecuadamente, guiar correctamente a los niños, a los que están más pequeñitos, y nos quitamos todas las cosas de qué me puede enseñar un niño, o qué le puedo enseñar yo a él, o yo no tengo paciencia, o yo no estoy hecho para eso, o las hermanas lo tienen que hacer. Si quitamos todas esas cosas, hermanos, y comenzamos a contextualizar en que los niños son sumamente importantes para la vida de la iglesia y la labor de la misma, entonces si los guiamos adecuadamente desde que empiezan a hablar hasta que maduren, ellos pueden darnos clases a nosotros. Y sería un privilegio que así fuera.
Yo me sentiría honrado, hermanos, que un niño de 14 años o de 12 años me enseñara. Me sentiría honrado y diría, no puede ser, me estoy quedando atrás, tengo que estudiarle más porque este niño me está dando un ejemplo. Y sería fantástico que una iglesia en conjunto pudiera meditar en esas cosas. ¿No les parece, hermanos? Sí, hermano. Y al final del día, los padres también van a estar hasta el final. José seguramente se murió. Jesús tenía 12 discípulos, sus más amados y más allegados durante 3 años y medio. Pero cuando Jesús más los necesitó, hermanos, ningún discípulo estaba, salvo uno. Otro estaba escondido llorando y los otros estaban escondidos muy lejos. Y estaba en una cruz. En el único momento en la vida de Jesús que necesitaba a alguien, no había nadie de sus 12 más allegados. Pero ¿sabe quién estaba en el pie de la cruz? María, su mamá, y otras mujeres también. Los padres siempre van a estar ahí para los niños. Y para los que todavía tenemos padres, hermanos, los padres siempre van a estar para nosotros. Es un enorme privilegio. Conforme comenzamos a crecer, nos va dando pena a veces, o nos va haciendo menos importancia la vida de los padres. Muchos son olvidados, lamentablemente, ya cuando son ancianos. No olvidemos a los padres, porque gracias a lo que ellos hicieron, hoy somos nosotros lo que somos. Para bien o para mal, son nuestros padres. Y nosotros también vamos a ser padres. Eduquemos y seamos educados por el Evangelio de la Palabra de Dios. Y si es así, hermanos, todos nosotros en plenitud y como comunidad vamos a ser, si ya somos buenos, vamos a ser todavía más buenos. Y todo será para vivificar y para honrar el nombre de Dios. ¿Les Amén. parece bien? Perfecto, hermanos. Vamos a practicarlo entonces. Les pido que puestos de pie recibamos a nuestro hermano Suriel, ministro en esta localidad y pastor también, quien hará la siguiente actividad. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios te bendiga.